Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal. El día de hoy te enseñaré la manera en la que puedes construir una granja de mobs totalmente funcional. Ya la hemos probado, de hecho en este video la llegamos a probar casi al final, pero cabe recalcar que esta granja está construida para Minecraft Bedrock Edition o Pocket Edition y es la 1.17, ¿vale? De todos modos, aquí en gigante está apareciendo el número de la versión, así es que no te preocupes si no tienes esta versión, ya que acá arriba te estaré dejando actualizado pues los videos hacia una nueva granja, ¿vale? Así es que sin nada más que decir, pues comencemos con este tutorial. Lo primero que necesitaremos será conseguir cada uno de estos materiales. Como puedes ver, necesitaremos varios stacks, una primera fila, luego esto, y también estaremos escotillas. Posteriormente necesitaremos todas estas artículos, vaya, tolvas, cofres, antorchas, cubos, entre otras cosas. Lo próximo que haremos es activar las coordenadas e irnos un total de 100 bloques hacia arriba desde la parte en la que coloquemos pues nuestros primeros bloques, esto a nivel del mar. Ojo, dato curioso, lo puedes hacer así tan gigante como esto o puedes hacerlo desde el suelo, ya entenderás más o menos a qué me refiero. Posteriormente colocaremos un total de 4 bloques de este lado, más bien 3 bloques, colocamos 2 más y empezamos a rellenar todo esto, ¿vale? Así es que tú no te preocupes, de todos modos en este tutorial pues vamos a agregarle 2 más de estos bloques, así es que quedaría una superficie así. Posteriormente con los cofres colocaríamos nuestras tolvas de esta manera, conectadas así, ¿sí? Después colocaríamos nuestros bloques de esta manera para proceder a construir lo que vendría siendo pues la base, o sea, a esto me refería con la base, ahorita vas a entender más o menos, y nos iremos 21 bloques hacia arriba pues para hacer que los mobs que vayan cayendo pues automáticamente algunos mueran, otros no van a morir, así es que no te preocupes, ahorita te voy a enseñar cómo puedes resolver pues toda esta situación. Así es que como puedes ver pues aquí algunos suscriptores me ayudaron a rellenar todo esto, te quedaría algo más o menos así. Así es que posteriormente colocaríamos 8 bloques a la distancia de esta manera. Así es que pues sí, empezaremos a rellenar todo esto de 8 bloques. En una cruz nos quedaría más o menos algo así. Así es que colocaríamos una segunda hilera y podríamos rellenarla de esta manera. Así es que colocando en las esquinas ya estos dos bloques empezaríamos a rellenar toda esta superficie. De todos modos no te preocupes, puedes pausar el video, repetirlo cuantas veces quieras si no has entendido bien el procedimiento. Colocaremos una segunda hilera de esta forma, así es que te quedaría algo más o menos así, una especie de cruz, de esta manera te quedaría, ¿vale? O sea, es algo bastante sencillo, no es complicado, y posteriormente comenzaríamos a rellenar todos estos cuadrados. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque aquí se generarían los mobs, algo así te quedaría una construcción bastante sencilla. Posteriormente comenzamos a rellenarla, que la verdad juega con amigos porque ellos te van a ayudar bastante fácil. Luego con unas trampillas vamos a ir colocando todo esto de esta manera. No importa qué trampillas uses, siempre y cuando pues sean trampillas, claro está. Así es que las vas colocando de esta manera. Ojo, ten mucho cuidado con que se coloquen bastante bien, porque si no se pueden buguear. Posteriormente colocamos algo de agua, que la verdad es que el agua sería colocada un bloque aquí y un bloque acá. Ojo, no los hemos tan pegados hacia atrás, así es que ojo, aquí hubo un error, colocamos tantito de esto, colocamos el agüita de esta forma y posteriormente comenzamos a construir aquí arribita rápidamente un muro de 3 por 3, ¿vale? Te quedaría algo así, más o menos algo así. Ojo, vamos a empezar a rellenar todo esto y repetir el mismo procedimiento que claramente ya te expliqué. No le hagas caso a esos pozos me sirvieron para calcular, no le hagas caso, era un intento de un suscriptor, pero pues la mera neta falló. Colocamos nuestras trampillas como ya te enseñé anteriormente, te quedaría algo así. Así es que pues sí, repetimos el procedimiento una vez más, que vendría siendo como el nivel final, pues para que tengamos muchísimos mobs, ¿vale? Va quedando algo de esta manera, así es que tú no te preocupes si no has entendido, repite el video, ponlo más lento o algo por el estilo, ¿vale? Excelente, después de esto colocaremos pues otra vez 3 de esta manera, como ya lo hicimos en la parte de abajo. Rellenaremos fácilmente pues cada una de las estructuras rápidamente y nos quedaría algo así, así es que ten cuidado de no colocar más bloques como este compañero. Así es que como puedes ver pues estaría de esta manera y aquí ya empezamos a rellenar lo que vendría siendo pues la parte superior, vaya. No sin antes decirte
que si te suscribes al canal pues tendrás más oportunidad de encontrar más granjas para la versión Bedrock o Pocket Edition conforme la conozcas, ¿no? Así es que pues muchísimas gracias a los que nos ayudaron a llegar ya a los 2000 suscriptores. Posteriormente con las losas colocaremos esto de esta manera ya en la parte final. Como viste pues ya lo hemos rellenado lo que vendría siendo pues el techo, así es que rápidamente colocamos nuestras losas para que no se generen muchísimos mobs, ¿vale? Y lo que pasaríamos a hacer es con las antorchas colocarla una en cada esquina. Ojo, lo puedes hacer random, sé que muchas personas pues les gusta hacerlo random, pero pues aquí lo vamos a hacer con un poquito más de estilo. En la mera neta pues no queda nada mal, o sea, colocamos aproximadamente 9 antorchas en vez de colocar un buen y no sirven de nada, ¿vale? Así es que bueno, pues quedaría algo más o menos así. Perfecto, esto es la iluminación para que no se generen mobs hacia arriba, así es que pasaremos hacia la parte de abajo. Una vez abajo colocamos también antorchas para que no se generen en esta parte lo que vendrán siendo los mobs. Y como puedes escuchar, pues hay muchos mobs ya atorados, de hecho ya es de noche, pero no los vemos, así es que bueno, pues me voy a meter para que veas que sí se generan mobs. Espero que se alcance a ver, la verdad estaba bien oscuro aquí, pero como puedes visualizar hay un montón de mobs, ya sea arañas, esqueletos, zombies, incluso se llegó a generar creo que un caballo zombie o algo por el estilo. Y como puedes ver pues ahí andan todos los mobs, algunos van a caer y van a morir, otros no tanto, así es que te voy a enseñar cómo los puedes destruir sin que haya algún problema. Bueno, pues en la parte de abajo yo te recomendaría bastante agarrar lo que vendría siendo una espada y también agarraríamos lo que vendría siendo vidrio, entre otros bloques, pues para que veas que no te estoy mintiendo. Aquí lo que hacemos pues simplemente es colocar vidrio porque pues yo quería mostrarles más o menos cómo se verían cada uno de los mobs. Como puedes ver hay mobs que incluso tienen armadura y automáticamente pues con una espada los puedes ir matando. Esto te dará experiencia y también pues te darán algunos artículos. La verdad es que es una granja bastante funcional, me agradó muchísimo porque ve el loot que nos han dejado en aproximadamente 4 minutos, o sea no ha pasado muchísimo tiempo, 4 minutos y ya hemos recolectado bastantes cositas. Yo creo que si pasa no sé una hora o media hora en la que tú estás jugando Minecraft pues recolectarás un montón de cositas sabrosas. Como puedes ver aquí se nos escapó un niño zombie, pero pues tú no te preocupes, aquí tenemos más loot. Así es que si esta granja te ha funcionado, pues muchísimas gracias, no olvides suscribirte, dejar un muy buen me gusta que la verdad te lo agradecería bastante. Y si no te funcionó, pues déjanos un comentario y nosotros te ayudamos. Así es que mi nombre es Skylar y yo me despido y nos vemos hasta un próximo video el día jueves si todo sale correcto de nuestra serie Survival Técnica. Así es que nos vemos hasta un próximo video, sale bye, te cuidas carnal.